Sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la siguiente clase de la asignatura de Lengua y Literatura. Quien les habla, el profe Byron. Comencemos. En esta clase de Lengua y Literatura aprenderemos un tema muy importante para su aprendizaje. Trataremos sobre el tema del texto expositivo. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, estimados estudiantes, para poder trabajar en el tema del texto expositivo? Vamos a identificar las características y la estructura de un texto expositivo, tanto la introducción, el desarrollo y la conclusión. En esta clase nosotros vamos a analizar qué es un texto expositivo. ¿Cuál es la estructura de un texto expositivo? Hablaremos en lo que tiene que ver con la introducción. Trataremos sobre qué va dentro del desarrollo de un texto expositivo y llegaremos a la parte final o a la conclusión. Además, hablaremos de la clasificación de los textos expositivos. Explicaremos lo que tiene que ver con los textos divulgativos o informativos y también los textos científicos especializados. Hablemos del texto expositivo. Muy bien. Cuando usted comience ya a crear su propio texto expositivo, es necesario siempre documentarse, analizar la información previa para que usted pueda construir un texto expositivo. ¿Cuál es el objetivo directamente de un texto expositivo, estimados estudiantes? El objetivo del mismo es informar de una manera clara y ordenada sobre el tema que usted decida prácticamente redactarlo. En el mismo debe exponer las ideas de una forma clara para poder de esa manera responder interrogantes a través del desarrollo de las respectivas cadenas de ideas que da la información necesaria del tema que usted vaya a redactar. El texto expositivo además abarca los diferentes campos del conocimiento. Cuando usted decida redactarlo, pues podría enfocarse en temas de ciencia, temas de cultura, política y también de deporte. ¿Para qué se utiliza, estimados estudiantes, los textos expositivos? Se utilizan para la presentación tanto de teorías, tanto de posturas críticas o sobre un tema o un asunto científico o cultural. Muy bien, hablemos de la estructura. Un texto expositivo tiene una introducción, además tiene un desarrollo y cuando llegamos a la parte final podemos hablar de una conclusión. Ok, vamos a ir desmenuzando cada una de la estructura que tiene un texto expositivo. Hablemos ahora de la introducción. ¿Qué va a poner usted dentro de la introducción, estimado estudiante, cuando decida redactar ya un texto expositivo? En el mismo usted tendrá que dar a conocer el tema. Debe presentar directamente el propósito del autor, ¿sí? También debe poner los procedimientos a seguir y los hechos a desarrollar dentro del tema que usted vaya a desarrollar. Debe también existir prácticamente un tono sugerente y ameno, con el objetivo que vaya a despertar el interés de las personas que vayan a leer su texto expositivo. Así que recuerde, es importante redactar una buena introducción para poder despertar el interés de sus respectivos lectores.
debe dar a conocer. Recuerde también como punto importante el propósito también que va a tener usted al redactar y dar a conocer sobre todo el tema y los pasos prácticamente a seguir dentro del desarrollo del mismo. Hablemos ahora dentro de la estructura en el punto que tiene que ver con el desarrollo. ¿Qué hacemos cuando nosotros decidimos redactar un texto expositivo en esta parte? Aquí nosotros lo que vamos a hacer es exponer las ideas de una forma ordenada. Para eso les sugiero redacten un borrador previo para que ustedes así puedan luego tener unas ideas generalizadas y una vez que ya la puedan ya ir concretando, pues puedan ir desarrollando esta parte que es sumamente importante. ¿De acuerdo? Ponga en práctica la prioridad de las ideas que usted desea prácticamente ponerlas en el desarrollo. Aquí vamos también a realizar un análisis del objetivo de los hechos proporcionando datos. Si nos podemos nosotros hacer con la información del tema que nosotros decidimos exponer, pues van a ser muy bien vistos para nuestros lectores. Y también vamos a poner los diferentes puntos de vista sobre el tema. Una vez que usted ya cumplió estas dos etapas dentro de la estructura del texto expositivo, llegamos ya a la parte final, estimados estudiantes. Vamos allá a la conclusión. ¿Y en la conclusión qué haremos? En la conclusión haremos una síntesis, ¿sí? De todo lo que usted ha expuesto concretamente en la parte del desarrollo. También dentro de la conclusión vamos a recapitular todo lo que para nuestro punto de vista sería lo más importante del tema tratado. Y también dentro de la conclusión podemos plantear también nuestra propia opinión personal. Entonces les animo a que ustedes sigan redactando textos expositivos, ¿de acuerdo? Porque dentro de la tarea de la presente semana usted tendrá que hacer un mini texto expositivo, como ya se explicará más adelante. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, recuerde, siempre va a tener una introducción. Usted va a responder a las preguntas ¿para qué? ¿Cómo? ¿Y qué? Dentro de la introducción. Dentro del desarrollo, usted va a exponer, va a explicar, va a informar, va a ejemplificar, va a describir y sobre todo va a responder a la pregunta ¿por qué? Y por último, en la conclusión, sí, va a ser algo muy pequeño, sí, va a ser un resumen de las ideas principales y va a responder a la pregunta ¿qué debe hacerse sobre todo? Entonces, les animo, chicos, a que tengan este ejemplo de acuerdo al tema de la contaminación del aire. Hablemos ahora de la clasificación de los textos expositivos. Nosotros encontramos dentro de su clasificación a los textos divulgativos o informativos. ¿Y qué son estos textos? ¿O para qué sirven? ¿O cuál es su intención? La intención de los textos divulgativos o informativos es prácticamente cuando la intención es la información de un tema de interés. Este tipo de textos, estimados estudiantes, están dirigidos a un público amplio y sobre todo no exige que tengan conocimientos previos sobre el tema expuesto. Hablemos de varios ejemplos de textos divulgativos. Nosotros podemos hablar de conferencias, de libros de texto o apuntes, de enciclopedias. Y dentro de la clasificación también de los textos expositivos encontramos a los textos científicos especializados. Este tipo de texto, estimados estudiantes, sí tenemos que tener un poco más de cuidado, porque este tipo de texto presenta un grado
de dificultad elevado, pues va dirigido concretamente a un lector que ya tiene un conocimiento previo sobre el tema que se requiere prácticamente explicar. Entonces es importante tomar muy en cuenta que este texto pues lleva su dificultad. Y ejemplos de ellos pues encontramos en lo que tiene que ver con los respectivos artículos de investigación científica, en los respectivos informes, leyes, entre otros. Ok, a manera ya de resumen, en esta clase de lengua y literatura nosotros ya hemos explicado cuál es el objetivo de los textos expositivos. ¿Cuál es la estructura que debe tener un texto expositivo? En la introducción, en el desarrollo y la conclusión. Además, hemos explicado la clasificación que tienen los textos expositivos, ya sean divulgativos o informativos, o ya sean científicos o especializados. Dentro de la tarea de la presente semana, estimados estudiantes, les planteo la siguiente actividad. Ponga mucha atención. En su cuadernito o en sus hojitas recicladas, usted va a responder a las siguientes preguntas. De acuerdo a la explicación de la presente clase, usted va a poner cuál es la finalidad de los textos expositivos. Usted va a describir y a mencionar la estructura de un texto expositivo. Y para finalizar, usted va a escribir, ponga mucha atención, ¿de acuerdo? Un corto texto expositivo. ¿De qué duración estamos hablando? ¿O de qué extensión, para ser más exacto? Estamos hablando de 15 líneas, ¿de acuerdo? ¿Sobre qué tema usted va a realizar y va a crear un texto expositivo? Sobre los temas que yo le sugiero ahora y están en su respectiva ficha pedagógica. Sobre la tecnología versus la educación sería el primer tema. El segundo tema sería la alimentación saludable y el tercero sería la contaminación ambiental. Entonces, pues, siéntase libre de elegir cualquiera de los tres temas, pero eso sí, ponga mucha atención y le vuelvo a recordar, es un corto texto expositivo, su micro, su mini texto expositivo, ¿de cuánto? De 15 líneas, estimados estudiantes. Recuerde, por favor, seguir la estructura respectiva en lo que tiene que ver con la introducción, en el desarrollo y en la conclusión. Ok, chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda, cualquier inquietud respecto del tema tratado en esta clase, recuerde que estoy para poderlos ayudar. Nos vemos la próxima clase. Un abrazo.